Continuemos pues con el sistema de salud. Antes de la Ley 100, los países vivían la euforia de la tecnología y por eso los sistemas de salud se concentraban en diagnosticar y curar enfermedades. El paradigma de los años 90, la urgencia también, por lo que le contaba en la anterior reflexión, de la sensación cierta de que no va a haber dinero para comprar toda la tecnología disponible para todas las personas. Esa sensación hace que surja de manera muy insistente la política pública y privada de promover la salud, es decir, que las personas tengan hábitos saludables y también prevenir enfermedades, lo cual quiere decir diagnosticarlas tempranamente para evitar que se compliquen. Luego, el paradigma que nace en 1993 en Colombia es el de la prevención de enfermedades, de su aparición y la promoción de la salud. Ese era el sentido de este sistema de salud. Le cuento una anécdota. En algún momento tuve un cargo importante en el año, entre el año 99 y 2001, y tenía la posibilidad de pedir cita a los directores médicos de diferentes EPS, entidades promotoras de salud. Como ese es mi campo de estudio, políticas de salud y administración, yo quería preguntarles cómo les iba con la prevención y la promoción. Fíjese usted, año 99, llevábamos apenas 6 años de la Ley 100. Con algunos de ellos incluso me conocía previamente. Luego tenía cierta confianza conversando con ellos. Y me confesaban sin ningún tipo de preocupación que para qué invertir en prevención y promoción. No quiere decir que quisieran que la gente se enfermara, no. Pero ¿cuál era la directriz de la entidad promotora de salud? Fíjese usted que este es un problema de personas, no de leyes. Le digo yo, pero ¿por qué no invertir? Dice Fernando, pero si nosotros invertimos en una persona en prevención o en promoción, es decir, desarrollamos una serie de planes, por ejemplo, ofrecer gimnasios, ofrecer alimentación sana, etcétera, invertir todo eso, gastar, ellos llaman gastar. Como las personas se pueden cambiar de EPS, entonces yo para qué invierto en alguien o para qué gasto en alguien en prevención si después se cambia a otra EPS y se va saludable, ¿quién se gana el beneficio de ese afiliado sano? Pues la otra EPS. Yo sé y quisiera imaginarme lo que usted está pensando, pero con esa clase de pensamientos y mentalidades no se puede montar nada en un país. Y le estoy insistiendo en que eso no es delito. Lo que esa persona me decía no estaba yendo contra la ley, no. Él le parecía que era perfectamente, era un raciocinio empresarial muy sesudo, muy ajustado a la realidad, muy inteligente, que demostraba ser un personaje muy avispado. Y todos pensaban así. ¿Para qué gasto en prevención si después ese afiliado se va sano a otra EPS y esa EPS es la que se gana el beneficio de lo que yo hice? ¿Ha escuchado usted eso estos días de los expertos que realmente
nos quieren concentrar en que el sistema, los problemas del sistema de salud es porque se intervino una EPS o porque otras dos dicen que ya no van a seguir en esta industria del cuidado de la salud, porque así se llama hoy en día. Es una industria. Una industria quiere decir algo en lo cual usted invierte muchas ideas, mucha innovación, mucha creatividad. Industria del cuidado de la salud, no de la atención de las enfermedades. El hospital es importantísimo, debe estar. En las clases que yo dicto desde hace 30 años siempre pongo en el esquema inicial que muestro de lo que debía haber sido una EPS, o sea, una entidad promotora de salud, siempre está el hospital, pero siempre está de último. Lo primero es una red de prestadores asociados y expertos a promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero es que ni las universidades contribuyeron. Las universidades siguieron y siguen todavía formando médicos y odontólogos y bacteriólogos y todos orientados a la tecnología, a ese elemento que en la reflexión pasada le dije que es insostenible desde el punto de vista, no desde la innovación tecnológica, sino que es imposible comprar toda la tecnología para todos los ciudadanos. Eso por el lado, fíjese usted, de lo que no hicieron las entidades promotoras de salud, o sea, las EPS. No cumplieron con lo que la ley les dijo, les exigía que hicieran. ¿Alguna vez escuchó usted un escándalo político en los años 90, en comienzos del año 2000, o hace unos 10 años porque las entidades promotoras de salud no cumplieron con su tarea fundacional, fundamental, esencial, vital de promover la salud o de prevenir enfermedades? ¿Alguna vez usted ha escuchado a los periodistas que ahora todos se volvieron expertos en salud? Hay una especie de inspiración colectiva de expertos de salud. Éramos muy pocos los que explicábamos la Ley 100 hace 30 años, ¿sí? Y ahora sobran expertos en salud. Claro, porque cuando se trata de criticar creo que todos somos expertos, pero es que la crítica tiene que estar acompañada de una dosis importante de seriedad y de contenido histórico y de pensamiento histórico. Criticar el presente sin contemplar el pasado histórico de algo como un sistema de salud, discúlpeme, pero eso y el chisme son exactamente lo mismo. Además, esta nueva generación de expertos que creo yo que no conocieron la Ley 100, están diciendo lo que la Ley 100 decía. Claro, porque es que el paradigma de la prevención y la promoción lleva en Colombia 30 años. Luego ellos están repitiendo seguramente lo que escucharon en algunas clases, pensando que es una novedad deslumbrante. ¿No ha escuchado usted estos días hablar algunos de prevención y promoción, de que hay que invertir en atención primaria en salud, que hay que recalcular la UPC, que hay que ver? Pues es que eso es la Ley 100. Ahora, desde el punto de vista técnico, en los años 80 y especialmente en los 90 hubo una revolución en epidemiología, que es la disciplina de la salud pública que estudia la distribución de las enfermedades, en qué personas ocurren con más frecuencia unas enfermedades, etc. O sea, los grandes números, como lo que pasó con el COVID, quiénes son los más afectados, en qué regiones del país, etc. Todo ese estudio de las comunidades en cuanto a sus enfermedades y riesgos. Un grupo de expertos de diferentes países, reunidos en diferentes instituciones, crearon un concepto fabuloso que se llama la carga de la enfermedad. Y es
medir el efecto que tiene cada enfermedad que padece el ser humano en términos de cuántos muertos puede ocasionar esa enfermedad y cuántos discapacitados puede ocasionar esa enfermedad. Veamos el caso del COVID. No todas las personas que les dio COVID murieron. La carga de la enfermedad dice, de cada 100 que les dio COVID, tantos mueren. Pero no todos los que no mueren quedan con su nivel de salud perfecto, es decir, al que tenían antes del COVID. Muchos de ellos quedan con algunas limitaciones. Piense usted, por ejemplo, en algunas personas que quedaron con algunas limitaciones pulmonares. Eso lo mide la carga de la enfermedad. Y de esa manera se puede calcular cuánto vale disminuir esa discapacidad, evitarla. Colombia deberíamos tener uno de los mejores y más detallados estudios de carga de la enfermedad de la violencia. No todos los que son afectados por la violencia en Colombia mueren. Muchos quedan discapacitados con alguna lesión. A esas personas debería destinárseles una cantidad especial de recursos para que puedan recuperarse y ser productivos. ¿Ha escuchado usted en alguna conversación que alguien trabaje en una EPS y le cuente sobre la carga de la enfermedad, cómo hacen para que mejore se mide con años de vida saludables, los años de vida saludables de los hipertensos, de los diabéticos, de los que se infartan? ¿Ha escuchado? Pregúnteles, a ver, yo que he tenido 30 años estudiantes, muchos de ellos trabajan en EPS, cuando llego a la clase y les hablo de carga de la enfermedad, es como si trabajaran en una industria totalmente ajena a la salud. No les interesó para nada nunca a las EPS. Yo no sé si se pusieron de acuerdo o no, hasta allá no puedo llegar. Pero nunca se interesaron por ver cómo organizar su red de servicios para disminuir la carga de la enfermedad en sus afiliados. Si ni los estudiantes conocen, los que son de la salud, los que he tenido 30 años en diferentes ciudades del país y en casi todas las universidades, no conocen lo que es ese concepto rector del análisis de las enfermedades en Colombia. Quiere decir que ignoraron lo más importante, las EPS. Ignoraron, como lo dije anteriormente, la prevención y la promoción. E ignoraron la carga de la enfermedad. No hay ministro de salud después, con la ley 100, que haya utilizado la carga de la enfermedad como el elemento de relacionamiento con las diferentes instituciones de salud, llámense EPS, llámense clínicas, hospitales, médicos. Pregúntele a su médico la próxima vez que vaya si él sabe lo que es la carga de la enfermedad y si él sabe qué de su trabajo es importante para la carga de la enfermedad de los afiliados que él atiende. Pero no, el problema es que hayan intervenido unas EPS de las ciudades. Qué poca seriedad de este debate. Es decir, si el desarrollo mediocre del sistema de salud que se diseñó con la Ley 100, que fue precisamente un fracaso por las fallas de las EPS que no aplicaron la ley como debía haber sido, las universidades no contribuyeron, el gobierno no vigiló, etcétera, etcétera. Si ese desarrollo mediocre se debe a la mediocridad de los debates, le dejo a usted las conclusiones que pueden ser mucho más útiles que andar escuchando a los expertos de estos días. Muchísimas gracias y hasta la próxima.